Gracias a Cristian por esta importante conferencia, por compartirnos esa experiencia de esta vivencia en las Islas Mauricio, pero además eso que acaba de hacer Cristian, de ponernos en situación de lo que puede haber sucedido en las Islas Mauricio, y hoy estamos tratando de reparar de la mano de personas como Cristian y de todo un grupo de personas que están en esta tarea de reparar los daños que se han venido haciendo por varios siglos ya a lo que puede pasar en un país como Colombia, que lo decíamos, lo comentábamos aquí con Juan Carlos. Tenemos, digamos, una gran representatividad en términos de la cantidad de aves y de especies en el mundo, lo que nos implica también una gran responsabilidad y una tarea importante que debemos hacer, que es la tarea que se hace en espacios y en esfuerzos como estos, gracias a quienes colaboran, gracias a todos los aliados, los patrocinadores, a todos los que asisten, los que participan y los que comparten esta información, que la pueden compartir a través de las redes sociales con la @Risaralda Bird Festival. Allí estamos en las redes sociales, Risaralda Bird Festival, y a través de las redes sociales estaremos compartiendo la grabación también de estas conferencias, y también agradecerle al Banco de la República, su área cultural, la señora Sandra Rúa, su gerente, que ha posibilitado, que se ha unido, como siempre, a esta gran apuesta de Risaralda Bird Festival. Y ya lo decía Cristian cuando iniciaba hoy también en el agradecimiento a la señora Rúa, que siempre escucha y que siempre ha abierto las puertas para que este sea uno de esos eventos que generan cultura, conciencia en el departamento de Risaralda y que son apoyados por el Banco de la República. Vamos ahora a continuar con la charla sobre la observación de aves, una estrategia para la apropiación social de las áreas protegidas del departamento, y esta conferencia a cargo de Cristina Jaramillo Marín. Ella es administradora ambiental y que hoy encabeza, hace parte del sistema de áreas protegidas por parte de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDE. Vamos entonces a hablar de este tema que a todos nos apasiona, a todos los que estamos aquí, de esa maravillosa práctica de la contemplación a través de la observación de aves en nuestras áreas protegidas del departamento de Risaralda. Bienvenida, Cristina. Bueno, buena tarde ya para todos y para todas. Es muy grato para mí pues haber sido como designada por parte de las comunidades del Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Risaralda para compartir hoy con ustedes lo que para nosotros hoy parecería una presentación institucional, pero realmente es la historia de vida de muchos de nosotros que nacimos, crecimos en las áreas protegidas y forjamos nuestra vida alrededor de las aves y su observación. Entonces trataré también de ser un poco breve, pensando pues en la hora que es. Entonces, pues esta presentación, como les digo de nuevo, es la historia de vida de muchos de nosotros y es la observación de aves y cómo ella nos lleva a través de Risaralda y de Risaralda como una tierra llena de aves. Risaralda es un departamento que, si lo miramos con respecto al tamaño y a otros departamentos del país, no es muy significativo en términos de tamaño, pero si lo analizamos en función de la cantidad de aves que alberga, sí es un departamento muy significativo y tiene muchas cosas que lo hacen especial, pero algunas de ellas son estas, y es que tenemos pues territorio en dos cordilleras, en la central y en la occidental. Compartimos o tenemos parte de un valle interandino que es el valle del río Cauca. Entonces en la Virginia tenemos, de Cerritos hacia la Virginia empezamos a tener bosques que son muy distintos a los de la zona del occidente del departamento o de esta zona, digamos, central del departamento.
Y no menos importante, reconocer que nosotros tenemos parte de lo que conocemos como el Chocó biogeográfico en el departamento de Risaralda. Entonces, teniendo esa oferta ambiental o esa base natural del departamento, hay una estrategia que tiene Risaralda desde mucho antes de la década del 80, que se fortaleció en el 80, pero mucho más en el 90, se empiezan a declarar áreas protegidas en todo el departamento con varios propósitos, pero uno de ellos es proteger el agua o las cuencas que abastecen los acueductos de los municipios. Y si ustedes hacen un recorrido muy breve por Risaralda, encuentran siempre asociado a cada sector donde se capta el agua para el abastecimiento de los centros poblados un área protegida. Estas áreas protegidas que encontramos en Risaralda tenemos pues del carácter nacional, el Parque Nevados, el Parque Tatamar, también el Santuario de Fauna y Flora Cunquimbaya, y de ahí hacia abajo muchas otras categorías, pasando por los parques regionales, las áreas de recreación y otras estrategias de conservación privada que hacen posible que Risaralda tenga casi el 40% de su territorio bajo alguna categoría de conservación, y es un ejercicio que desde las autoridades ambientales, parques nacionales, la Corporación Autónoma Regional, pero también desde la iniciativa privada, pues hacen posible que hoy todos nosotros nos juntemos alrededor de las aves y de su observación y, por qué no, también de su conservación. Entonces, ya saben, las áreas protegidas del CIDAD Risaralda siempre son una de las oportunidades para poder pues deleitarnos y poder encontrar esas aves que queremos observar. Ahora, entonces, ¿qué hace posible que hablemos de las aves? El CIDAD Risaralda, Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Risaralda, tiene un esquema para su manejo. Ese esquema viene orientado a través de unas líneas estratégicas o unas líneas de gestión que dirigen todas las acciones que allí se desarrollan a través de unos planes de manejo. Y esos planes de manejo tienen unos planes operativos anuales que son los que permiten, por ejemplo, hacer inversión, capacitación, dotación a los grupos o a las comunidades que están en esas áreas protegidas. Una de ellas es la de participación y educación ambiental. Y esta línea es muy chévere porque es la que ha permitido que alrededor de las áreas protegidas de Risaralda se haya empezado toda una estrategia alrededor de la observación de aves como una estrategia de educación ambiental para enamorar a niños y jóvenes habitantes de las veredas de todos los municipios de eso que se conserva en esas áreas protegidas, y que pues es también nuestra tarea velar por su conservación. Al inicio del día nos mencionaban que un hito importante para las áreas protegidas de Risaralda fue el libro Ucumari, Tierra de Aves, dado que allí Luis Germán Naranjo recomendó al final del libro que qué bueno que la Corporación Autónoma empezara una estrategia alrededor de la observación de aves con niños en las áreas protegidas, y es allí cuando, a partir del año 96, que también se están creando muchos de los que antes conocíamos como parques municipales, se empiezan a crear, a conformar muchos grupos de observadores de aves, y de esa primera generación de pajareros pues es que hago parte yo y muchos otros, pero principalmente el grupo de observadores de aves Patos de Torrente en Planes de San Rafael, en Santuario Risaralda, el grupo Águilas en la cuenca del río Otún, el grupo de observadores de aves Los Civilis en Marsella. Son como la primera generación de estos grupos de observadores de aves orientados por una figura que hoy ya no existe, que en esa época estaba activa, y era la Sociedad Risaraldense de Ornitología, que era quien ejercía como el papel de enseñarnos a nosotros a observar aves. Y gracias a esa estrategia de la corporación pues teníamos acceso a lo que las generaciones de hoy en día de pajareros no saben qué es cargar, la guía de Hilti. Ya hoy en día se cargan unas más livianas,
no saben lo que es uno con 7 años cargando ese libro para arriba y para abajo, con lo pesado que es. Entonces, ese fue el inicio de los grupos de observadores de aves en Risaralda, y eso de hoy no tienen que leer lo que dice allí, solo es para mencionar que a partir de esa estrategia surgieron muchos grupos de observadores de aves en Risaralda alrededor de las áreas protegidas, donde la observación de aves, repito, no era el propósito último de esas actividades, sino más bien un reconocimiento de esas áreas protegidas con las que cuenta el departamento y que proveen de unos bienes y servicios ambientales a la nación, pero bajando la escala a la vereda, al municipio, a mi finca, y que todos vamos teniendo responsabilidad en la conservación de esos ambientes que llamamos áreas protegidas. Entonces, esto es solo lo que les mencionaba. La estrategia, hoy en día Risaralda cuenta con muchos observadores de aves muy expertos, muy cualificados, muy calificados para la observación, para la guianza, para la identificación, para la documentación de experiencias alrededor de las aves, pero ese no era el fin último. El fin último es siempre generar sentido de pertenencia y apropiación social, como mencionábamos al principio de la presentación, sobre esas áreas de importancia ambiental, pero también social y cultural que tenemos en cada uno de los municipios. Esa estrategia permitió que, por ejemplo, en mi caso particular, iniciamos en el grupo de observadores de aves Patos de Torrente, luego lo cambiamos y lo llamamos el grupo de observadores de aves Cacique Candela, luego surgió la iniciativa de crear la ONG Gaia, que la tenemos allá en Planes de San Rafael, y es la que hace el acompañamiento a los visitantes que visitan el distrito de manejo integrado Planes de San Rafael, pero también el Parque Nacional Natural Tatamá, y ahora somos los encargados de ejecutar las acciones en el marco del plan de manejo para la conservación del área protegida. Eso solo por citar un ejemplo, pero así hay muchas otras organizaciones en todo el departamento que cumplen la misma misión y que su origen casi, puedo asegurar, es los grupos de observadores de aves que logramos consolidar en las escuelas. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos para poder enamorar? Porque finalmente la estrategia, más que memorizar nombres científicos, nombres en inglés o rangos de distribución, o bueno, todo lo que ustedes saben mejor que yo de los pájaros, la estrategia es generar sentido de pertenencia. Entonces, una de ellas es las salidas de reconocimiento, lectura e interpretación del entorno. El entorno no solamente conservado, sino el entorno también en el que nosotros vivimos, nuestros sistemas productivos, lo que queda alrededor de nuestra casa, bueno, todo lo que cabe dentro del entorno, con los niños, con las limitaciones que se tienen desde el tema de que los niños puedan salir de las aulas a vivir experiencias reales, pero pues bueno, ahí la vamos piloteando, como decimos nosotros. Hemos hecho muchos encuentros de intercambios de experiencias donde los niños del santuario se junten con los de Apía, con los de Pueblo Rico, con los de Mistrató, con los de Pereira, con todos, y puedan compartir experiencias sobre su vida en la pajarería y en la observación de aves, entendiendo que no son los únicos que están desarrollando la actividad y que hay otras personas, otros niños, otros jóvenes en el departamento que también están enamorados de las aves, enamorados y comprometidos con su conservación, pero también con la conservación de las áreas protegidas. Entonces, bueno, ahí tenemos imágenes de un encuentro departamental, de un encuentro es intermunicipal que hicimos entre los grupos de Santuario y de Apía. Este fue uno de los encuentros departamentales en La Pastora. Este fue otro de los encuentros que hicimos en el municipio de Belén. Y esos espacios son de encuentro, de salidas de campo, pero también de aprendizaje, en donde pues, personas que han adquirido ya más conocimientos y experiencia comparten con aquellos que hasta ahora inician o apenas
se motivan. Estos son más espacios donde, por ejemplo, el tema artístico y de dibujar, pintar y de vincular a los niños no solamente con la actividad de salir a ver las aves con los binoculares, ha sido una muy buena estrategia porque en las escuelas y en los colegios hay muchos niños con, ¿cómo puedo decirlo?, como con intenciones o con el potencial, les gusta mucho pintar y eso ha sido un insumo muy grande, por ejemplo, para que luego se proyecten o se planeen y se desarrollen como tal festivales de aves donde las exposiciones de los dibujos de los niños pues ha tomado hoy en día ya como especial importancia. De nuevo, muchas salidas, muchas clases, siempre hacemos clases desde cómo identificar un ave, qué debo observar en un ave, luego sobre cantos. Bueno, tenemos pues, muchos tipos de clases en el buen sentido de la palabra, porque no son clases magistrales, sino que muchas de esas clases se desarrollan a través de una salida de campo, y pues ahí tenemos, esto es en Mistrató, en Santuario, también en Mistrató, creo que es en Apía, y alrededor de eso pues hemos tenido muchos encuentros y así siempre clases y llevando como la evangelización acerca de las aves y de su conservación a través del departamento. Y he sido muy afortunada porque como hago parte de esa generación antigua de pajareros, pues he tenido la posibilidad de compartirlo a través de la corporación autónoma en el departamento, en todos los municipios. Entonces casi que en su mayoría los chicos que hoy son pajareros, pues en algún momento fueron alumnos míos y pues bueno, eso es chévere. Y así tenemos también otras formas de expresar el amor por las aves y, por ejemplo, una estrategia no tan reciente pero que es muy efectiva son los murales que reflejan las aves que hay en mi entorno, pero no solo en el entorno natural. Eso es muy importante porque vivimos en entornos que tienen otras cosas, que tienen centros poblados, que tienen cultivos, entornos en los que vivimos, entornos reales. Entonces tenemos desde murales más como elaborados hasta otros más sencillos, invitando a la comunidad a que no haga paseo de olla en el puente del río porque allá anida el gallito de roca y pues lo perturban, hasta otros que se hacen con niños en casetas comunales. Este es en Santa Rosa, en una vereda que se llama Planadas, y estos son en Santuario. Ahora, digamos que la observación de aves no ha sido un fin como producto científico, por decirlo de alguna manera, pero resulta que en el Ciudad de Risaralda ya cuenta con personas muy motivadas, pero también muy, ¿cómo se puede decir?, muy avanzadas en el tema de la fotografía, pero también de la identificación de aves, de ya tener el inventario del área protegida o de la vereda, y en algún momento ya surgió la necesidad como de evolucionar y de sacar esto que nosotros conocimos como nuestra primera cartilla de aves. Todo el mundo nos ha criticado por esta cartilla porque las fotos, que no todas están en muy buena calidad, que la clasificación no es de la AOU sino de la de no sé qué, pero resulta que para nosotros como comunidades y como organizaciones y como grupos de observadores de aves del Ciudad de Risaralda, para nosotros esta cartilla sí fue el gran logro porque nosotros mismos somos los autores de los textos y los autores de las fotos, y eso era lo que queríamos, poder expresar lo que hemos aprendido producto de muchos años y también mostrar esas aves asociadas a las áreas protegidas. Luego tuvimos otra versión, que es esta última, que se mantiene en la misma filosofía. Ya tenemos unos fotógrafos de aves en el Ciudad de Risaralda más avanzados,
pero se sigue manteniendo la filosofía de que sea hecha con el sudor y lágrimas de la gente de las áreas protegidas de Risaralda, y es para nosotros pues motivo de gran orgullo porque representan nuestras aves, nuestras áreas protegidas y el proceso en el que llevamos un poco más de 25 años, como para que no hagan muchas cuentas. Entonces, es importante mencionar que esto no es un trabajo que ha sido solitario, si bien la corporación tiene los planes de manejo y tiene la responsabilidad asumida de su implementación y tiene una línea estratégica y unas inversiones anuales, siempre hay otras instituciones y otros aliados que también trabajan en el tema y que se suman a la observación de aves, a la conservación de las áreas, pero también a motivar a mucha más gente a que quiera observar aves. Entonces, siempre nos quedaremos cortos en mencionar a todos los que contribuyen, pero es una tarea que ya involucra mucha más gente, muchas más instituciones, y pues ojalá no termine de seguir motivando a más personas para lo mismo, conocer las aves y enamorarse de ellas, que son encantadoras y hoy nos tienen acá reunidos, pero también a querer conservar esos espacios donde ellas están, pero también querer conservar a esas comunidades que viven en esos espacios donde ellas están, para que a largo plazo podamos seguir observando aves en las áreas protegidas en compañía de la gente que siempre ha hecho posible que ellas permanezcan en el territorio. Es eso, muchas gracias. Creo que a Cristina hay que darle muchos más aplausos, por favor. Porque hoy Cristina ha venido a compartirnos, como lo decía ella, una experiencia de vida, una vivencia desde muy pequeñita, desde muy joven, pero además a contarnos la experiencia de muchas otras personas, de otros jóvenes, de otros niños que hace unos años se dejaron seducir por esta tarea, que emprendieron la tarea ambiental como algo serio y que hoy están liderando procesos en diferentes espacios, en diferentes territorios, en sus comunidades, desde diferentes puntos de vista. Seguramente esto es una semilla que bien plantada empieza a generar cosas muy positivas para un futuro que todos queremos merecernos. Así que agradecemos a Cristina.